Hola, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y hoy espero que estéis en un lugar cómodo y tranquilo, porque os voy a contar un cuento interminable. ¿Tenéis ganas de cuento? Pues con este creo que os vais a hartar. Es la historia de un rey que proclamó por todos los rincones del reino y de otros reinos cercanos y de algunos incluso lejanos que aquel que quisiese casarse con la princesa tendría que contar un cuento interminable. Bien, pues empezaron a aparecer pretendientes y empezaron a contar sus historias. Algunos eran grandes narradores y tardaban horas, pero al cabo de las horas el cuento terminaba. Otros eran mejores narradores aún. Comenzaban la historia y tardaron días, pero claro, al cabo de los días el cuento terminaba. Otros eran magníficos narradores. Sus historias tardaban semanas, pero claro, al cabo de las semanas se acababa la historia. Otros eran magníficos, excelentes, extraordinarios narradores y tardaban años, pero al cabo de los años la historia terminaba y el rey había dejado muy claro que aquel que quisiese casarse con la princesa tendría que contar una historia interminable. Bueno, pues apareció un narrador. Se sentó y comenzó su historia. Hubo una vez un hombre que construyó un granero extensísimo, grandísimo, larguísimo, anchísimo y alto, tan alto que llegaba hasta el cielo. Tan solo dejó el huequecito de un grano de trigo, para entrar y salir. Una vez que tuvo lleno el granero, una langosta entró por el agujero, cogió un granito de trigo y salió. Después de la primera, una segunda langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y salió. Otra langosta cogió un granito de trigo, entró por el agujerito y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta cogió un granito de trigo después de entrar por el agujerito y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta cogió un granito de trigo después de entrar por el agujerito y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta cogió un granito de trigo después de entrar por el agujerito y salió. Otra langosta cogió un granito de trigo después de entrar por el agujerito y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió el granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió.
Otra langosta cogió un granito de trigo cuando entró por el agujerito y salió. Otra langosta entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Cuando llevaba así un rato, días, semanas, años, el rey pensó: ¿pero cuántos granitos de trigo podría haber en ese granero tan gigantesco? Este cuento nunca va a terminar, dijo el rey. Así que la princesa y el narrador del cuento interminable se casaron, fueron felices y comieron, sí, pan, tortitas, todo lo que se pudiera hacer con tanto trigo.